Ciudades invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Lo comenzamos a desarrollar hace ya varios meses, cuando este conflicto estaba iniciando. Hablamos del conflicto del sector del Supergas y concretamente el de la empresa Riogas, que está manteniendo, bueno, yo diría en este caso prácticamente que manteniendo la empresa con sus trabajadores. Es un conflicto bastante atípico, ¿no? En algunas circunstancias extraordinarias que vamos a estar conversando en estos momentos, y por eso ya nos acompaña aquí en los estudios de la Radio Cooperativa y de Radio Fénix, Fabián Trota, dirigente sindical de Riogas. Fabián, un verdadero gusto tenerte aquí. Bueno, buenos días, buenos días para todos. Sí, ayer fue un día muy especial para el movimiento sindical. Nos hemos enjuiciado 75 trabajadores de Riogas. Riogas nos hace una demanda a 75 trabajadores por el hecho de nosotros defender y actuar nuestros derechos sindicales. Fuimos enjuiciados. Ayer tuvimos la instancia de conciliación que nosotros repudiamos totalmente. Claro, la empresa está llevando, para que se entienda la gravedad de esto, sacó el conflicto, digamos, de la orden del orden de lo laboral y lo llevó a la justicia civil, ¿no? En este caso, y hizo una demanda contra 75 trabajadores y trabajadoras sindicalizados, todo en este caso, ¿no? Lo que claramente representa una persecución sindical, que ayer tuvo su primera instancia, ¿no? ¿Cómo se desarrolló esta instancia en el juzgado de ayer? Y el juzgado de ayer actuó la jueza, tomó el caso, nos dio su descripción del caso, que para ella se podría haber llegado a una instancia de otros términos, de siempre con la tranquilidad, con el diálogo, como que nos dio a entender que no tendría que haber llegado a esa instancia judicial lo que nos están reclamando. Me parece que los canales de comunicación y de negociación siempre fueron instalados en el Ministerio de Trabajo, que es donde nosotros, durante conflictos o negociaciones, siempre estuvimos en el Ministerio de Trabajo, que ellos son los negociadores y los voceros hacia nosotros de cualquier tipo de conflicto de negociación, es el Ministerio de Trabajo, que nosotros decíamos que ahí es donde nosotros tenemos que ir a discutir todos los temas, el Ministerio de Trabajo, no llevarnos a una instancia judicial como fuimos llevados ayer. La empresa está, digamos, amparándose de alguna forma para iniciar esta demanda en una pérdida económica. Ese es el argumento que esgrime. Exactamente, que en los 10 días que tuvimos de conflicto, porque fueron 10 días el conflicto, nos reclaman un dinero, que tuvieron una pérdida en esos 10 días que no pudieron producir. Hagamos, Fabián, si te parece, un pequeño repaso para comprender cómo se inició todo esto. El origen del conflicto, que en realidad comenzó por el despido de un trabajador puntualmente, hace ya algunos meses, y a partir de eso empezaron a tensarse las relaciones entre el sindicato y la empresa. Exactamente, esto arranca, lo primero que arranca es por ronda de consejo de salario, por abril, arrancamos las instancias de ronda de consejo de salario, las negociaciones. En medio de esas negociaciones, que iban medias a lo primero medio trancado, medio complicado, para llegar al objetivo que se pudo llegar de la recuperación salarial, en base de la lucha del sindicato, del sindicato del SUT, que somos todos los sindicatos que está en la rama del Supergas. En medio de esa negociación se despide a un trabajador de una empresa fretera, se lo despide por amenazas a otro trabajador de la empresa fletera, y ahí se torna más complicado el conflicto ante ese despido de ese trabajador, que habían pruebas supuestamente de amenazas al otro compañero de él, al chofer, y nosotros tuvimos 3 instancias en el Ministerio de Trabajo pidiendo las pruebas, porque si era así, que habían pruebas de amenaza, el sindicato está en contra y repudia todo lo que sea el tipo de amenaza entre trabajadores. El sindicato nunca va a estar de acuerdo, si hay amenaza o algo, el sindicato no va a defender esas cosas. Nosotros mantenemos una línea y por esa línea tenemos que ir, no va en el tema de, aunque sea otro trabajador,
no vamos nunca nosotros a llevar eso de discutir de peleas entre trabajadores y amenazas, no va entre nosotros. Eso no va. Además, hay una cuestión bien importante que la conversábamos hace un tiempo y que nos interesa hacerle seguimiento para saber en qué está, que es la cuestión que fue un elemento muy importante en esto del conflicto sindical, la reestructura que Río Gas estaba planteando para un montón de trabajadores y trabajadoras, que si bien estrictamente no implicaba pérdida de puestos de trabajo, sí implicaba en algunos casos pérdidas salariales y sobre todo cambios en las condiciones de trabajo. Esa situación que viene arrastrándose hace meses, ¿en qué está hoy en día? Bueno, la reestructura ya está, el accionar de la reestructura ya está en Río Gas puesta. Ajá. Ellos llevaron a cabo esa reestructura que la tenían puesta en un convenio bipartito también. Esa reestructura estaba marcada en un convenio bipartito que tenemos los trabajadores también, y ante el accionar de todo conflicto muy tenso y muy grave que fue, accionaron el accionar de tomar esa reestructura, de aplicarla, cambios de horario, cambios de puestos de trabajo, fue así, gente que tenía 15 años, un horario en la mañana, fueron cambiados para el turno de la tarde. Uh-huh. Creo que fueron entre 20 o 21 trabajadores que fueron pasados para el turno de la tarde. Ponete los auriculares porque Fernanda, que está por el Zoom, te va a hacer una consulta. A ver ahí. A ver, Fer, si te podemos escuchar. ¿Sabés que no te estamos escuchando? Bien, ahora en instantes la vamos a recuperar a Fer, que andaba ahí por la vía del Zoom, que me dice el Fede que vos estás muteada. Ahí te recuperamos. Ahí estoy. Dale nomás. Ahí estoy. Perdón, soy nueva. Fabián, ¿hubo alguna vez en la historia una situación así de que una empresa cite judicialmente a 75 trabajadores? En el caso de nosotros de Río Gas, nunca tuvimos una citación judicial de este índole. Siempre fueron las negociaciones en el Ministerio de Trabajo. Inclusive tuvimos en 2016 44 días de paro, que ahí la planta no estuvo operativa en los 44 días, no salían garrafas, nunca fuimos tampoco llevados a un juicio como estamos ahora. Claro, eso da la pauta de lo extraordinaria de esta situación, ¿no? Que es totalmente. Bien, horrible. Ahora... Ustedes se presentaron ayer, los vimos en la televisión, las cámaras lo cubrieron, ¿y con qué se enfrentaron? Y nosotros nos enfrentamos con que van con un atropello hasta a todas las organizaciones sindicales, porque no nos podemos olvidar de lo que pasó en Frigopan, si se acuerdan, que también fueron llevados judicialmente. Y bueno, se ve que es una modalidad que se va a instalar y va a quedar, se vino para quedarse a nuestro país, judiciar a los trabajadores cuando aplicamos nuestras herramientas sindicales defendiendo nuestros derechos. Ya nos está acompañando también Fabio Riverón, presidente de Fuesis. ¿Cómo está, Fabio? Bienvenido. Buen día, perdón la demora. Pasa nada. Buen día, Fabio. Buenos días. Estábamos conversando con Fabián, bueno, de un poco la historia del conflicto, cómo se ha venido desembocando, por supuesto, hasta este momento y de la circunstancia tan extraordinaria de lo que es esta judicialización, ¿no? Que Río Gas decidió empezar contra trabajadores y trabajadoras sindicalizadas. ¿Cómo se vivió ayer y cómo se ha acompañado desde Fuesis? Bueno, nosotros desde primera instancia vemos con mucha preocupación, ¿no? Primero que nada, en realidad, porque se lleva a la órbita judicial una situación que claramente para nosotros es de la órbita laboral. Totalmente. Después podremos ponernos de acuerdo, ¿no? Como la infinidad de conflictos que relata la historia del mundo laboral. Lo que parece un disparate verdadero, en realidad una innovación desde toda perspectiva, es esta situación de llevar a la justicia, de tratar de poner por encima la pérdida que la empresa tuvo a partir de una medida sindical, sin buscar la solución del problema de fondo. Para nosotros eso es lo principal del tema en realidad. La dirección, como te decía, lo ha analizado con mucha calma, en realidad, sobre todo tratando de rodear a los compañeros que sientan en realidad un atropello más de una empresa que es recurrente en esto, ¿no? No en vano tiene una denuncia por persecución sindical desde el año 2019
y la inspección sigue esperando para ver qué hace con esa denuncia, que nosotros hemos ido agrandando en realidad en virtud de que la propia empresa genera insumos casi toda la semana para esa situación. Este tema también lo trasladamos al PCNT porque entendemos que en realidad el efecto contagio funciona y bueno, y si acá se logra ganar, por decirlo de alguna manera, de parte de la empresa, bueno, es posible que en realidad mañana aparezcan otras empresas incurriendo en la misma situación, ¿no? Totalmente, es un antecedente muy peligroso y además en el contexto en el que se da todo esto también, por ejemplo, bueno, de ya la aplicación en firme de la LUC, de cambios importantes que se han dado en los últimos tiempos, por ejemplo, con respecto al derecho de huelga, que se ha visto limitado, ¿no? Porque ya, por ejemplo, la ocupación de espacios de trabajo no se está dando con las mismas garantías con las que se daba hace algunos años atrás. Sí. Eso es otro elemento más que se suma a esto que vos mencionabas. Sí, es que la historia de las relaciones laborales en Uruguay nunca estuvo en equilibrio. Ese debería ser el punto de partida de cualquier análisis en realidad. Para estar en igualdad de condiciones y que la balanza realmente estuviera equilibrada, el despido en Uruguay no debería ser libre, como lo plantea la OIT, y Uruguay sigue sin tener ratificado el 158. Bueno, eso es parte de lo que generaría cierto equilibrio. Mientras no haya equilibrio, si el Ministerio de Trabajo, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores, o la inspección, que termina siendo la policía del ámbito laboral, no termina realmente poniéndose enfática en algunas situaciones, está claro que en realidad el desbalance siempre está a favor del otro lado. Bueno, a partir de algunas leyes que se han aprobado o que se han sacado en este periodo de gobierno, en lo que van estos 2-3 años en realidad, claramente la balanza estuvo mucho más volcada hacia el sector empresarial, que siente hoy que tiene mucho más herramientas. No solamente de la perspectiva de lo que tiene que ver con lo laboral, sino en la perspectiva de qué medidas toma la organización sindical para defender sus derechos. Nosotros lo planteamos con una cuestión muy sintética ayer cuando decíamos, la empresa plantea que en realidad perdió $500,000 producto de las medidas sindicales. Bien, nosotros no decimos ni que sí ni que no porque no tenemos ningún elemento concreto que la empresa haya puesto arriba de la mesa para poder compartir que la cifra es esa de pérdida. Nosotros decimos, los compañeros que fueron sancionados por tomar una medida sindical, que cumplieron 10 y 14 días de pérdida de jornales, pérdida de presentismo, pérdida de productividad, todo, ¿quién se hace cargo de eso? Nadie. Sin embargo, en realidad, el poder termina siempre oficiando, como se dice formalmente, a favor de los poderosos. Y a partir de esta instancia judicial, ¿cómo podría avanzar la situación de la demanda? ¿Qué les han comentado? A partir de ayer de que no tuvimos, conciliación ninguna, sí, porque así se convoca el ámbito en la justicia, ¿no? Es un ámbito de conciliación donde las partes pueden llegar a hacer un acuerdo formal en realidad en virtud del reclamo económico que hace una de las partes. De parte nuestra no íbamos a admitir ninguna negociación de ese tipo porque nosotros, primero que nada, desconocemos ese ámbito en realidad y entendemos que esto debería ser conversado en el ámbito del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no íbamos a conciliar de ninguna manera, porque eso sería asumir en realidad que cometimos una falta y nosotros seguimos entendiendo que fue una defensa legítima de la negociación colectiva, de los derechos que estábamos poniendo arriba de la mesa, como por ejemplo el derecho a no sancionarme por estar tomando una medida sindical. A partir de ahí, en realidad, la empresa ahora lo que tiene son 4 años para poder iniciar formalmente una demanda. 4 años. 4. O sea, este es un conflicto que realmente puede ir para largo. Para mucho largo. Nosotros, lo otro que ayer decíamos, la dirección de FUESI sobre todo lo que va a hacer es analizar, después de cómo pasó este proceso con los 75 compañeros, y el 1 de septiembre, que está convocada la propia federación, en realidad al mismo ámbito, bueno, a partir de ahí vamos a hacer un análisis más concreto en realidad de la situación como está, de las posibilidades legales y judiciales que tiene este escenario, y bueno, con todos esos elementos vamos a tener que tomar una definición en realidad, y sobre todo la definición principal es cómo nos relacionamos en realidad con una empresa que resuelve ir por esta vía. Porque creo que no puede ser lo mismo en realidad, esto es una opinión muy personal que tiene Fabio hoy, en realidad. No debería ser lo mismo en realidad una empresa que yo puedo tener 100 diferencias, pero resuelve llevarme al ámbito laboral, discutir hasta que nos cansemos en realidad y alguna de las partes terminará acordando con la otra de alguna manera, que alguien que incurre en romper todas las reglas. No puede ser lo mismo. En Uruguay hay que poner límites en ese sentido. No puede ser lo mismo. Esto, si es un antes y un después en lo que tiene que ver con las relaciones laborales,
tiene que ser un antes y un después en cómo nos relacionamos nosotros como organización sindical con empresas de esta característica. Sí, además en un rubro muy particular, ¿no? Como justamente es el del gas, que siempre se pone por parte de la empresa y muchas veces también de los actores del gobierno, ¿no? Se toma de rehén la situación diciendo que se deja, por ejemplo, sectores importantes sin suministro. O sea, hay muchas cosas en juego realmente. El tema de cuando se tuvieron las instancias laborales, ¿no? Que hubo algunas tripartitas, ¿cuál fue el rol del gobierno ante esas instancias? Extremadamente tibio. Esa debería ser la definición sintética, Sí. en realidad, extremadamente tibio. Nosotros creemos en realidad que debió haber jugado un rol mucho más fuerte en realidad, porque claramente se cometieron atropellos en todo esto de parte de la empresa y el ministerio se quedó sin herramientas, sin alternativas en realidad concretas para poner arriba de la mesa. Bien. ¿Usted, Fabio, le han pedido una reunión al ministro Pablo Mieres para tratar este tema y este camino por el que están yendo las empresas, como bien decía Fabián, en su momento Friopam, ahora Riogas? A ver, nosotros en más de una instancia que tuvimos con autoridades del ministerio, en medio de la situación de conflicto, este tema de que se estaba llevando a la vía judicial, porque en ese momento la empresa ya había formalizado, si bien no habían llegado las citaciones, pero estaba arriba de la mesa de que iban a iniciar esta demanda. Y la verdad, no recibimos en ningún momento que hubiera un dejo de preocupación en las autoridades del Poder Ejecutivo. Entonces, tener una reunión pura y exclusivamente para ponerle un poco más de énfasis a un tema que ya lo tienen, en realidad nos parecía como un desgaste innecesario que no iba a arrojar resultado, como te digo, porque en realidad acá no hay que no sepan que esto está pasando. Lo dijimos en todos los ámbitos que pudimos, en realidad, en reuniones con el director de trabajo, con el viceministro, con las autoridades que nos reciben todos los días en el grupo de negociación. O sea, está todo el ministerio sabiendo que esta situación está planteada y como te dije, no hubo un solo movimiento en decir, bueno, intentemos ver si en realidad podemos, aunque sea, hacer una conversación para ver si sale de arriba de la mesa el tema de la demanda judicial. Nadie levantó esa baraja, por lo tanto nosotros entendemos que sería desgastarnos innecesariamente en algo, como te dije, que ya está sabido. Uh-huh. Y en el medio de toda esta situación que decimos involucra a muchos trabajadores, son 75, la cotidiana, digamos, en la empresa, ¿siguen trabajando actualmente en circunstancias, entre comillas, normales? Sí, se sigue trabajando en situaciones normales, obviamente que hay un ambiente complejo. Un ámbito muy complejo y muy difícil. Todos los trabajadores lo notamos cuando entramos a trabajar, inclusive hay trabajadores que ya no quieren seguir en esta situación así trabajando, están muy complicados de salud y es una situación complicada, sí. Es una situación complicada porque vemos un atropello muy grande. Nosotros lo que notamos a nivel sindical, que con este gobierno, todas las centrales, los gremios, vemos una pérdida de fuerza hacia los sindicatos, como que viene un atropello en masa hacia todos los gremios. Lo estamos notando porque hoy en nuestro caso nos pasa a nosotros, al Supergas, mañana va a venir por otros gremios también, con APROLE tengo gente amiga y también fue complicado el conflicto. Entonces lo que nosotros notamos es que se viene un malón de atropello hacia todos los gremios, como que viene quieren una destrucción masiva hacia los gremios. Ahora la instancia, como decíamos, pasada esta conciliación, no hay una instancia fijada, ¿no? Va a depender de cómo proceda la empresa. Correcto. A partir de este momento. Correcto. Eso es lo que plantea la justicia. A partir de este momento, quien inició formalmente en realidad la primera convocatoria es quien tiene el as de la manga de decir, bueno, si en algún momento entiende que tiene que librar una nueva intimación, ahí sí ya con una posible demanda en realidad
bueno, en el entorno de las cifras que están planteando. Claro. Pero está. En eso no lo sabremos, será es como una situación que de aquí a 4 años puede caer en cualquier momento. Está claro. Ahora, ¿las instancias laborales se entienden que están completamente agotadas? Nosotros instancias laborales con la empresa hemos venido teniendo, aún en el medio de esta situación los hemos convocado. Fueron en paralelo. Fue claro, nosotros no evadimos el ámbito formal donde tenemos para relacionarnos con empresas, que es el ámbito del Ministerio de Trabajo. La empresa ha sido convocada, la empresa ha participado, ha dado mayor o menor información en virtud de cada uno de los temas que hemos ido poniendo arriba de la mesa, pero en realidad los dos nos hemos presentado y hemos utilizado el mecanismo de la negociación para resolver otro tipo de conflictos que continúan en realidad. Por eso que nos llama mucho la atención esta situación de ir por la vía judicial. En realidad, sobre todo en qué está de fondo. ¿Está solamente la situación de generar un antecedente? ¿Está de fondo solamente la situación de destruir totalmente a la organización sindical en Río Gas? ¿Está de fondo de dar un escarmiento a todo el movimiento sindical? No nos queda muy claro en realidad qué es lo que está de fondo atrás de esta situación, o es un combo de todo esto que dije y alguna cosa más que se nos pueda escapar, pero la realidad es que nos tiene bastante desconcertado el por qué ir por la vía judicial. Claro. Físicamente la planta es la que funciona en Lecoq y Millán, ¿no? Lecoq y Ariel. Ahí está, Lecoq y Ariel. Y ahí es compartida también con trabajadores de otras empresas del gas. No está solamente Río Gas allí, sino que circulan y trabajan de otras empresas. Sí, tenemos la empresa Codique al lado. Ahí está. Y Duxa, que la carga de Duxa la abastecen las dos empresas, tanto Río Gas como Codique suministran ANCAP. Y en ese sentido, por ejemplo, las otras empresas, ¿en qué situación se encuentran en el marco de este conflicto? No están en ningún conflicto iniciado con sus respectivas empresas, no. Está solamente en este momento circuncidado a Río Gas. Exacto. Con Acodique hemos venido conversando otro tipo de temas que hay puntualmente internos en realidad, pero se han venido conversando en términos normales en realidad del relacionamiento calmo que tiene cualquier organización con cualquier empresa, discutir los temas, pero no que haya un conflicto instalado en realidad. Y con Duxa, en términos generales, hoy se está discutiendo la renovación de algunas situaciones, pero se está discutiendo también en forma normal, sin mayores alteraciones, por decirlo. Bien, la verdad es que quedamos preocupados, pero bueno, esta era la instancia también para justamente poder recibirles, escucharlos, que la audiencia pueda estar de primera mano, ¿no?, informada de cuál es el conflicto que está sucediendo en un sector tan importante como es el del gas, que tiene tantos trabajadores involucrados, y bueno, como decíamos, es una circunstancia tan lamentable como la de haber llegado a instancias de la justicia civil por parte de la empresa. Así que Fabio Riverón, presidente de Fuesis, y Fabián Trota, delegado sindical de Río Gas, de verdad les agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en los estudios de Radio Fénix y de la Radio Cooperativa. Las gracias a usted por la invitación, porque siempre tratar de que la población se entere de primera mano en realidad de cuál es la situación formal en realidad para que se arme el escenario. Nosotros siempre repetimos lo mismo, nosotros no somos los dueños de la verdad, nosotros contamos una parte de la verdad. La gente que se haga después su verdad en función de escucharnos a todos. O sea que lo que tiene que solicitar la población es la posibilidad de escucharnos a todos en realidad. Totalmente. Porque si no, sí, va a estar parcializado siempre. Y es un rubro, como decíamos antes, que es muy sencillo ponerse a la gente en contra, saliendo a los medios a Exacto, picanear, ¿no?, con algunas declaraciones. Entonces está bueno que se escuche a los sindicatos, ¿no?, y a la federación que les representa de primera mano. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, Fede, y enseguida volvemos. Ya saben que vamos hasta las 10 con Ciudades Invisibles. Estás escuchando Ciudades Invisibles.